بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. Explicación del tafsir de la ley 34 de la Surat al-Baqarah por el Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Para explicar la ley de la prosternación de los ángeles, Corán, Sura 2 al-Baqarah, versículo 34, Sheikh al-Islam Ibrahim Niass radiyallahu anhu escribe en su exégesis del Corán intitulada Fi Riyad al-Tafsir del Corán al-Karim: cuando los ángeles se prosternaron durante mediodía divino, o lo que viene a ser lo mismo 500 años terrestres, levantaron sus cabezas de la prosternación y vieron a Iblis negándose a prosternarse. Entonces se prosternaron por segunda vez. Lo hicieron para agradecerle a Allah, bendito y exaltado sea, el hecho de que no fueron probados con aquello con lo que fue probado Iblis. Así, el número de prosternaciones es de 2. Al principio solo había una inclinación, ruku', y una prosternación, sujud, ya que el adorado es único. Pero la segunda prosternación es a modo de agradecimiento a Allah, bendito y exaltado sea. Fin de la cita. Algunos han querido criticar esta explicación acusando al Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu de inventar esta historia que según ellos no tendría ningún fundamento. Antes de contestar a esta absurda acusación es necesario recordar dos cosas. En primer lugar, el Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu es un sabio reconocido y respetado por todos los sabios musulmanes. Recibió tantas autorizaciones por parte de los sabios de su época que dijo que éstas podrían llenar varios volúmenes. Las autoridades sunitas de Al-Azhar le permitieron dirigir la oración del viernes en esta venerable institución en el año 1961, de modo que se convirtió en el primer hombre negro en dirigir tal oración en toda la historia de esta noble mezquita. Fue amigo personal de los rectores de la Universidad de Al-Azhar, el Sheikh Mahmoud Shaltut radiyallahu anhu y el Sheikh Abdul Halim Mahmoud radiyallahu anhu, y recibió de ellos el título de Sheikh al-Islam, el cual no se atribuye sino a quien ha dominado hasta la perfección todas y cada una de las ciencias islámicas, desde el Corán hasta el Hadith, pasando por la lengua árabe, el derecho, los principios del derecho, la teología, etc. Ha dicho de él el conocido Sheikh Muhammad al-Ghazali radiyallahu anhu, muerto en el año 1996. Cuando miramos al futuro del Islam, estamos tranquilos viendo que hay entre los musulmanes a gente como nuestro grandísimo invitado, Sheikh al-Islam Ibrahim Niass. Y ha dicho el gran sabio el Sheikh Muhammad Mahmud al-Sawaf radiyallahu anhu, muerto en el año 1992, el Sheikh Ibrahim Niass es el mayor sabio de esta región, o mejor dicho, es el hombre vigoroso que con firmeza para todas las corrientes contrarias al Islam. Posee una estación grandiosa y una plena autoridad en su país Senegal, así como en otros países musulmanes. Asimismo, mucha gente se ha convertido al Islam mediante él. Fin de la cita. Y ha dicho el eminente muhaddith del siglo, el Sheikh Muhammad al-Hafid al-Misri radiyallahu anhu, muerto en el año 1978, en resumen, él es la luz de nuestra época. Además, el Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ocupó varios cargos como erudito musulmán. Fue el presidente de la Conferencia Islámica de Karachi, miembro fundador de la Liga Islámica Mundial, fundador y presidente de la Organización Africana de Predicadores Musulmanes, miembro fundador de la Asociación de Universidades Islámicas de Rabat, miembro del Consejo Supremo de Asuntos Islámicos del Cairo, miembro de la Academia de Investigación Islámica del Cairo, miembro del Consejo Islámico Supremo de Argelia, etc. Pocos sabios han alcanzado su rango en el siglo XX. ¿Qué pensar, por lo tanto, de quienes quieren criticar a los que han sido cualificados por sus pares de Sheikh al-Islam? En segundo lugar, los santos pueden traer un significado nuevo desconocido por parte de los exegetas anteriores, en la medida en que les ha sido inspirado por Allah gracias a su proximidad con Él. Y Allah da su gracia a quien Él quiere. Este tipo de críticas es característico de los wahhabis y de todos los que desconocen la realidad de la santidad. Pero en verdad, para realizar su tafsir, el Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu se ha basado en numerosas obras de los grandes sabios y santos del Islam. Aparte de las perlas de su propia sabiduría tomadas en el tesoro de su secreto, el Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ha utilizado como fuentes principales de su comentario el tafsir de los dos Jalal, llamado Al-Jalalain, y el tafsir del Sheikh Ismail Haqqi radiyallahu anhu, muerto en el año 1725.
Así, en el comentario a la exégesis del Jalalain del gran sabio maliki de la tariqa jalwatiyya, el Sheikh Ahmad al-Sawi, radiyallahu anhu, muerto en el año 1825, intitulado Hashiyat al-Sawi ala tafsir al-Jalalain, leemos: se ha discrepado sobre la duración de la prosternación. Algunos han dicho 100 años y otros 500 años, entre otras opiniones. En cuanto al Sheikh Ismail Haqqi, radiyallahu anhu, es uno de los mayores santos de la tariqa jalwatiyya y un gran intérprete de la obra de Ibn Arabi, radiyallahu anhu, en su siglo. En su exégesis intitulada Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, que es considerada como uno de los tafasir más profundos y respetados en cuanto a conocimiento inspirado, precisamente por su estilo puramente akbariano, escribe respecto a la aleya mencionada: se ha dicho que cuando los ángeles se prosternaron, Iblis rehusó hacerlo, y no solo no se orientó hacia Adam, sino que además le dio la espalda. Se quedó en esta posición todo el tiempo de la prosternación de los ángeles, que duró 100 años o, según otros, 500 años. Levantaron entonces la cabeza mientras Iblis seguía de pie, manifestando su oposición sin ningún arrepentimiento por haberse negado a prosternarse, y sin intención de obedecer y de seguir a los ángeles. Cuando lo vieron los justos ahí, sin prosternarse, mientras ellos sí se habían prosternado, se prosternaron por segunda vez, pero esta vez para Allah, de modo que en total se prosternaron 2 veces, una para Adam como reconocimiento de su superioridad y otra para Allah en forma de gratitud. Iblis vio lo que hicieron los ángeles y en ello consiste su negativa. Entonces Allah modificó sus cualidades, su estado, su forma, su constitución y su gracia para transformarlo en la cosa más horrenda de todo lo que es horrendo. Fin de la cita. Y encontramos el mismo relato en otras obras, como por ejemplo Tarikh al-Khamis fi Ahwal Anfas al-Nafis de Hussein al-Diyar Bakri, radiyallahu anhu, muerto en el año 1559, el cual fue juez qadi en la Meca. Dice: la duración de la prosternación de los ángeles fue, según se ha dicho, de 500 años. Cuando levantaron sus cabezas de la prosternación después de 500 años, vieron a Adam y se quedaron sorprendidos. Se prosternaron por segunda vez, pero esta prosternación fue para Allah y duró, como la primera, 500 años. La historia de la negativa de Iblis cuenta que cuando Allah les ordenó a los ángeles que se prosternaran ante Adam, se prosternaron todos salvo Iblis, que se negó a hacerlo. No solo no se orientó hacia él, sino que además le dio la espalda. Se quedó así mientras que los ángeles se prosternaban. Permanecieron prosternados 100 años o, según otra versión, 500 años. Levantaron entonces su cabeza y lo vieron de pie, manifestando su oposición sin ningún arrepentimiento por haberse negado a prosternarse y sin intención de obedecer y de seguir a los ángeles. Cuando vieron que Iblis había sido abandonado y no se había prosternado, se prosternaron por segunda vez, pero esta vez para Allah, ya que la primera lo habían hecho para Adam. Sin embargo, Iblis vio lo que habían hecho los ángeles y no los siguió. Tal fue su negativa. Fin de la cita. La determinación de la duración de la prosternación de los ángeles se basa en una narración de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, transmitida, entre otras, en la obra Al-Mawahib al-Laduniyya bil-Minah al-Muhammadiyya del gran sabio Shafi'i y Ash'ari, el Sheikh Ahmad al-Qastallani, radiyallahu anhu, muerto en el año 1517. Dijo Ibn Abbas, radiyallahu anhu: la prosternación de los ángeles ocurrió el viernes del principio de la hora del Dhuhr, es decir, el Zawal, hasta la hora del Asr. Como es sabido, un día divino equivale a 1000 años terrestres en base a esta aleya. Un día de tu Señor equivale a 1000 años de los que contáis. Corán, Sura 22, versículo 47. Por lo tanto, la porción de día divino a la que remite aquí Ibn Abbas, radiyallahu anhu, son 500 años o 100 años según otra versión. Por ello dice el imam, el gran sabio, el Sheikh Muhammad al-Zurqani, radiyallahu anhu, muerto en el año 1710, en su comentario a la obra mencionada de Al-Qastallani, intitulada Hashiyat al-Zurqani ala al-Mawahib al-Laduniyya. Ha dicho Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que Adam permaneció en el paraíso durante 500 años, y otros han dicho que los ángeles estuvieron prosternados durante 500 años, aunque se ha dicho también aún más. Fin de la cita. Y en esta opinión lo sigue el imam Ibrahim al-Bajuri, radiyallahu anhu, muerto en el año 1860, que fue rector de la Universidad de Al-Azhar, en su obra Hashiyat al-Bajuri ala Mawlid al-Bashar al-Nadhir,
Dice, según ha dicho Sidi Muhammad al-Zurqani, la duración de la prosternación de los ángeles fue de 500 años, lo que corresponde a la duración de la estancia de Adam en el paraíso. Y ha dicho el imam Zayn al-Abidin al-Amidi, nacido en el año 1946, en una de sus fatwas emitidas a través de la institución Darul Ifta de Diyarbakir, en Turquía, la duración de la prosternación de los ángeles fue de 100 o 500 años, tal y como viene recogido en su obra Al-Fatawa al-Amidiyya. En cuanto a la segunda prosternación y su relación con la oración que realizamos los musulmanes, también ha sido establecida por innumerables sabios y santos. Damos aquí algunos ejemplos. Ha dicho el gran Sheikh Ahmad al-Tahtawi, radiyallahu anhu, muerto en el año 1816, en su obra Hashiyat al-Tahtawi ala Maraq al-Falah Sharh Nur al-Idah, que es una de las obras de derecho hanafi más importantes. Se ha dicho que cuando les fue ordenado a los ángeles prosternarse ante Adam y lo hicieron, Iblis no se prosternó ante éste, sino que le dio la espalda, que era peluda como la de un cerdo. Entonces los ángeles se prosternaron por segunda vez para agradecerle a Allah su benevolencia hacia ellos. Por ello, Allah nos ha ordenado prosternarnos 2 veces para conformarnos a la práctica de los ángeles. También se ha dicho que la primera prosternación es para agradecerle a Allah la fe y la segunda para que ésta permanezca hasta la muerte. Y también se ha declarado que la primera prosternación es una indicación de que hemos sido creados de tierra, mientras que la segunda es un recuerdo de que volveremos a ella. Fin de la cita. Estas explicaciones aluden al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que se da la razón de la doble prosternación, sobre todo en relación a las prosternaciones de olvido, sujud as-sahw. Dijo sallallahu alaihi wasallam, son 2 prosternaciones para desmarcarse del shaitán, dejándolo en evidencia, targhiman lish-shaytan. Así, a la pregunta ¿en qué radica la sabiduría, el hikmah, de prosternarse 2 veces cuando solo hacemos una inclinación, ruku', el Sheikh Badruddin al-Ghaitabi, radiyallahu anhu, muerto en el año 1451, responde en su obra El Binaya fi Sharh al-Hidayah. La gente de sabiduría ha discrepado sobre tal razón. Se ha dicho que era para discriminar al shaitán poniéndolo en evidencia, puesto que a éste se le ordenó prosternarse y no lo hizo. Por lo tanto, nosotros nos prosternamos 2 veces para desmarcarnos de él. A ello ha aludido el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando ha dicho a propósito de las prosternaciones de olvido que son unas prosternaciones para desmarcarse del shaitán. También es la respuesta que dio el imam egipcio Shafi'i, el Sheikh al-Khatib al-Shirbini, radiyallahu anhu, muerto en el año 1570, en su obra Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-Fadh al-Minhaj. Y el imam Hanafi, el Sheikh Ibrahim al-Halabi, radiyallahu anhu, muerto en el año 1662, utiliza exactamente la misma explicación con los mismos términos en su obra Ghunyatul Mutammali fi Sharh Munyatil Musalli. Y ha dicho el gran santo conciliador de la Sharia y de la Haqiqa, Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali, radiyallahu anhu, muerto en el año 1111, en su obra Mukashafatul Qulub, al-Muqarrib ila Hadrati Allam al-Ghuyub fi Ilm al-Tasawwuf. Allah le ordenó al shaitán prosternarse ante Adam, pero contestó, ¿acaso lo prefieres a mí? Pero si yo soy mejor que él, me has creado de fuego, y a él lo has creado de arcilla. Le dijo entonces Allah, hago lo que quiero. El shaitán vio en sí mismo cierta nobleza, y le dio la espalda a Adam con desdén y orgullo. Permaneció de pie durante todo el tiempo que duró la prosternación de los ángeles, y cuando éstos levantaron la cabeza, vieron que no se había prosternado y se prosternaron entonces por segunda vez en forma de agradecimiento. Él estaba de pie, viéndolo todo, oponiéndose a ellos, sin intención de seguirlos y sin arrepentirse por haberse negado a prosternarse. Entonces Allah lo privó de su bella forma y lo transformó en algo parecido a un cerdo. Fin de la cita. Esta explicación deja claro, sin lugar a dudas, que el tafsir del Sheikh Ibrahim Nias, radiyallahu anhu, tiene un fundamento sólido que se remonta al profeta sallallahu alaihi wasallam y a los compañeros a través de la transmisión de los sabios y de los santos reconocidos de todas las épocas y de todas las escuelas. Ciertamente, algunos sabios parecen negar la existencia de una segunda prosternación cuando se toman sus declaraciones de modo literal, como el gran imam maliki argelino, el santo, el Sheikh Ahmad al-Alawi, radiyallahu anhu, muerto en el año 1934,
en su exégesis a la ley mencionada, que se encuentra en su obra intitulada Al-Bahr al-Masjur fi Tafsir al-Qur'an bi Mahd an-Nur. Pero entendemos que se trata de una oposición aparente, ya que aquí el Sheikh al-Alawi tiene en vista explícitamente la prosternación de obediencia y sometimiento. Dice: debes saber que a los ángeles se les ha ordenado prosternarse ante Adam y que éstos permanecerán prosternados ante Adam mediante una prosternación de obediencia y sometimiento, ya que el Altísimo no nos ha informado de que se hayan levantado de esta prosternación tal y como nos ha informado de que se han prosternado. Tal prosternación hacia Adam permanece hasta hoy y es una expresión del sometimiento y obediencia de los ángeles hacia él. Y aquí solo hablamos de los ángeles que se encargan del género humano. Fin de la cita. En otras palabras, se pueden conciliar perfectamente las dos interpretaciones en la medida en que todos los exegetas distinguen dos sentidos de la prosternación. Primero, el acto exterior de prosternación, el cual tiene un tiempo limitado, tal y como han establecido los mayores sabios a partir de las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los compañeros, siendo la opinión de 500 años la más difundida sobre esta duración. Segundo, la intención interior de someterse y respetar al que Allah ha elegido como califa en esta tierra, la cual no termina ya que procede del favor de Allah hacia Adam alaihi salam. Por lo tanto, con su explicación, el Sheikh al-Alawi radiyallahu anhu solo hablaba de la prosternación interior, que no tiene fin, y no de la prosternación exterior. Y todos los sabios son unánimes sobre el hecho de que la excelencia de Adam sobre los ángeles no tiene fin. Esperamos que todo esto inspirará cierta modestia y precaución a la gente de escaso conocimiento que critica las palabras de los santos y emite juicio sobre ellos sin base alguna. En efecto, el Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu fue uno de los mayores santos del siglo XX, reconocido tanto por su conocimiento de la ley como su alto grado en la santidad, siendo unánimes al respecto todos sus contemporáneos y los que vinieron después. Al no ser el hijo mayor, no heredó ninguna función de su padre. De hecho, algunos miembros de su familia se opusieron a él por celos. Fue considerado como un sabio y un santo por todos los imames reconocidos de su época y de todas las regiones del mundo: Senegal, Mauritania, Nigeria, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Arabia, Siria, etc. Según un periódico egipcio, a su muerte contaba con 30 millones de discípulos. Miles de personas se han convertido al Islam gracias a él, se han puesto a rezar, a ayunar y a recitar el Corán. Y millones han tomado la tariqa de su mano y han realizado el conocimiento de Allah. ¿Acaso estos son los frutos del shaitán y del extravío? ¿No son más bien los signos de los santos de Allah? Alhamdulillah. Todas las virtudes que se le han reconocido lo han sido por su propio mérito, conocimiento y acción, y no por una supuesta herencia mundanal. Incluso el título de Sheikhul Islam le fue otorgado, como hemos dicho, por las autoridades de la Universidad de Al-Azhar, no su padre, ni su familia, ni su comunidad, ni los miembros de su tariqa. Y hemos visto aquí que una explicación suya de pocas líneas y aparentemente simple contiene y resume la sabiduría de toda la tradición islámica. Solo un ignorante puede criticar al Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu, ya que su excelencia es más evidente que la luz del sol, sus virtudes son incontables y sus prodigios son visibles hasta hoy en día. Las críticas vertidas en contra de este noble sheikh solo ayudarán a difundir su conocimiento por el mundo. Es sabido que un pretendido sabio nigeriano de corte wahhabi escribió un libro criticando al sheikh, y gracias a este libro miles de nigerianos han oído hablar del Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu y han podido seguirlo beneficiándose de sus bendiciones infinitas. Que el que quiera criticar, que lo haga. No podrá apagar la luz de Allah, todo lo contrario, no hará sino difundirla con más vigor e intensidad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.